Buenos días, ¿cómo están? Aquí estamos, otro domingo más. La verdad es que yo ya perdí la cuenta. No sé cuántos domingos llevamos y pues es extraño. Siempre digo lo mismo cuando empezamos, pero es extraño, familia, no verlos, no estar con ustedes. Hoy, si te diste cuenta, estamos innovando en mi espacio. Ya puedo estar parado, ya puedo moverme por lo menos un poquito. Me sentía sentado extraño y pues ahora me van a ver moverme por lo menos entre mis pies, pero me siento un poquito más cómodo. De veras extraño verles las caras, extraño estar con ustedes. Yo sé que ustedes también se extrañan unos a otros y algunos me extrañan a mí. Espero que muchos. Pero bueno, vamos a seguir este domingo con el estudio verso a verso de la Escritura. Y les recuerdo que estamos estudiando el libro de Job verso a verso. El libro de Job trata de un hombre justo llamado Job, que sufrió una calamidad que no se merecía. En un solo día perdió todas sus posesiones y tuvo que enterrar a sus 10 hijos. Y después le da sarna en la piel. Y ya se imaginarán el dolor que tuvo que enfrentar este hombre. El punto es que este libro que escogimos para estarlo escudriñando durante la pandemia, este libro nos ayuda mucho a comprender desde la óptica de Dios el tema del sufrimiento, tanto cómo enfrentarlo y también en cómo ayudar a los que sufren. Es la razón por la cual estamos en este libro, por el tiempo en el que estamos viviendo. En los pasados capítulos, para recapitular un poquito antes de entrar a los versos, en los pasados capítulos vimos que después de su calamidad, Job está triste, está confundido, está enojado en su lucha por saber por qué, sin merecerlo, Dios permitió tan grande sufrimiento en su vida. Y ahí tuvo unos amigos que le dan posibles respuestas a la situación que él estaba viviendo. Estos amigos, les decía la vez pasada, que representan la sabiduría más elevada de su época. Sabiduría que sigue pareciéndose mucho a las ideas de nuestro mundo actual. De ahí que el mensaje de este libro sigue siendo muy aplicable para nuestros tiempos. Y hoy vamos a hablar de este tema. El tema es, como sale aquí en la pantalla, karma. Siempre se cosecha lo que se siembra. De eso vamos a hablar hoy. Si es que antes de empezar, vamos a hablar de la palabra de Dios, pero vamos a pedirle ayuda al Dios de esa palabra para que Él nos revele lo que nos quiera revelar, para que Él nos dé ese alimento que necesitamos hoy, esa porción que hoy necesitamos para que nuestro espíritu se alimente, se fortalezca. Es que vamos a orarle al Dios de esta palabra para que Él nos bendiga y nos ayude. Oh Padre, aquí estamos, otro día más, domingo, tu día de resurrección. Señor, con el dolor, con la tristeza, con la añoranza de querer estar juntos, Señor, y alabarte. Pero también, Señor, te damos gracias porque tu palabra no deja de correr, Señor. Tu verdad no deja de ser hablada. Y, Señor, hoy venimos humildemente a abrir tu palabra otra vez. Y necesitamos que nos hables, Señor. Toda la semana a lo mejor estuvimos afanados con ciertas cosas del trabajo, con ciertos pendientes y preocupaciones, pero este es el momento en el que nosotros queremos que tú nos des de comer, Señor, como iglesia que somos, Señor. Sí, Señor, te buscamos en otros momentos en la semana individualmente, pero este es el momento en el que juntos, Señor, nos disponemos a abrir nuestro corazón como una de tus iglesias para que tú nos hables, Señor. Te pido que nos reveles, que a mis hermanos que están allá detrás de la pantalla,
Aunque no los puedo ver ni los puedo tocar, tú sí, que a ellos les des lo que necesitan esta mañana, Señor. Bendice este tiempo que vamos a tener juntos para meditar en tus escrituras, Señor. Danos de tu Espíritu Santo para que Él nos revele, nos enamore más de ti, nos fortalezca, nos anime, nos exhorte. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Y bueno, vamos en directo al primer verso. Estamos en el capítulo 8 y la intención de hoy es aventarnos todo el capítulo 8. Así es que pongan mucha atención, por favor. Y en el primer verso dice: entonces Bildad, el subita, respondió a Job. Vamos a pararnos ahí un poquito. Recordemos que Bildad era un amigo de Job, que al enterarse de la desgracia de Job, se supone que él vino a consolarlo. Y no sabemos mucho de él, pero los estudiosos comentan que él representaba a la sabiduría de la zona este de Arabia en aquel tiempo. Pero antes de abundar más, quiero que recordemos un poquito mejor el contexto en el que viene la respuesta que va a dar Bildad. Job estuvo los últimos 2 capítulos afirmando que estaba confundido, que no entendía por qué Dios había permitido esta catástrofe que estaba viviendo. Si se trataba de un castigo de Dios, Job, aunque se reconocía pecador, no podía identificar qué pecado tan grande o qué tan diferente de los que cometían los demás él había cometido como para hacerse merecedor de tan fuerte castigo. Y en su desesperación, él gritaba cosas como estas a sus amigos. Por ejemplo, en el capítulo 6, verso 29 les decía a sus amigos: dejen de suponer que soy culpable, porque no he hecho nada malo. En el capítulo 7, gritaba al cielo y decía: si he pecado, ¿qué te he hecho, oh vigilante de toda la humanidad? Ahí está Job. Y ahí es donde Bildad lo interrumpe para decir lo que vamos a ver en los siguientes versos. Vamos a avanzar al verso 2. Si estás ahí en tu casa, si tienes a tus hijos, que fuera bueno, tú estás ahí, saca tu Biblia también y ve leyendo con nosotros. Y vamos al verso 2 que pongo aquí en pantalla. ¿Hasta cuándo seguirás hablando así? Suenas como un viento rugiente. Bildad, desde el principio de esta conversación, ya está marcando el tipo de mensaje que trae para su amigo Job. Para empezar, cuando le dice: ¿hasta cuándo seguirás hablando así? Es como si estuviera diciéndole: óyeme, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué hablas así? Y cuando le dice: suenas como un viento rugiente, era equivalente en aquel tiempo como si le dijeras hoy a alguien: es que eres un charlatán, tus palabras se las lleva el viento. Es puro bla bla bla, eres un charlatán. No tienen peso tus palabras. Bildad estaba empezando todavía más agresivo y áspero que su amigo Elifaz, quien por lo menos expresó a Job sus palabras de manera un poco más política, pero aquí Elifaz es más áspero todavía. Pero observemos mejor el contexto. Job estaba sufriendo demasiado, como tú y yo sufriríamos al enterrar un hijo, pero él enterró 10. Job estaba sufriendo demasiado, tanto por el luto de sus hijos como por la sarna que tenía en la piel. Además, él ya había confesado que en su desespero, él había reconocido que no había usado las palabras bien. Entonces era un hombre que estaba en este carrusel de emociones y estaba aún reconociendo que se sentía mal. Incluso había pedido compasión a sus amigos, que lo trataran de entender un poco. Entonces, ¿qué provecho está viendo aquí Bildad que podían tener palabras ásperas para su amigo en este contexto? ¿Qué provecho tenía Bildad? Hay aplicación para nosotros aquí, hermanos. La honestidad sin tacto y amabilidad no nos hace mejores personas, nos hace personas conflictivas. Esa es la verdad. Segunda de Timoteo 2, versos 24 y 25 dice: un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos,
capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Definitivamente no describe habilidad este verso, ¿verdad? Y no sé si describe a muchos de nosotros tampoco, yo incluido. Una vez oí a un hermano decir a alguien estas palabras. Dijo: hay muchos hermanos que cuando van a hablar se siente como si fuera a empezar una película de Kung Fu. Solo se trata de ver golpes por todos lados. Van a abrir su boca y se siente que va a iniciar la película de Kung Fu para ver golpes. Esforcémonos por no ser ese tipo de personas, hermanos. Esforcémonos. Y me incluyo yo. Que nuestras palabras lastiman más de lo que sanan. Que nos distinguimos por ser ásperos y no pacientes o no amables. No hablar con ternura. Y eso le faltó a Bildad. Y eso también nosotros mucho tenemos que crecer. Y vamos al siguiente verso para seguir avanzando. Dice: ¿acaso Dios tuerce justicia, Job? ¿Tuerce el Todopoderoso lo que es recto? Y antes de examinar esto que dice Bildad, vamos entendiendo mejor las razones por las que él piensa que Job puede estar insinuando que Dios es injusto. Mira, Bildad, al igual que su amigo Elifaz, tenía la idea de que todas las tragedias le suceden a las personas como un castigo por haber hecho algo malo. En aquel tiempo, a esta idea o a esta filosofía o principio o doctrina se le llamaba la doctrina de la retribución. En nuestro tiempo, esta enseñanza sigue bien vigente. Algunos le llaman karma. El karma. Ves a alguien que hizo una maldad y luego le pasa algo y dices, el karma. Y igual está en memes, en videos. Alguien le hace una maldad y si recibe algo por retribuciones, mira, el karma. Bildad creía que absolutamente todo lo malo que haces se te va a devolver en esta vida. Todo lo malo que haces se te va a devolver en esta vida. Y es por eso que aquí Bildad está acusando a Job de llamar injusto a Dios. Es como si él dijera, a ver, Job, es obvio que si Dios permitió que sufras de esta manera, es porque te está castigando de algo malo que hiciste. ¿O te atreverías a decir que Dios es injusto por haber permitido esto en tu vida? ¿Te atreverías, Job? Ahora, ¿notas la lógica de Bildad? Pero ahora sí, vamos a examinar más a profundidad lo que está mal en esta forma de razonar de Bildad. Y aquí, hermano, ponme atención. No me estás viendo en físico, pero ponme mucha atención porque si no me sigues con tu mente te vas a ir. Si estás cocinando o algo no lo vas a poder captar si tienes a los niños, pero ponme atención porque vamos a entrar así como de subida y en escaleras y tienes que poner mucha atención porque no voy a decir cosas sencillas porque el sufrimiento no es sencillo en la vida. ¿Qué está mal en esta manera de razonar de Bildad? Lo primero que está mal es esto. Bildad mete a la realidad del dolor humano en una cajita, afirmando que cuando algo doloroso le sucede a alguien, siempre es porque se cosechó lo que se sembró. Lo mete en esa cajita. Esa es su realidad, ese es su mundo. Para Bildad, a quien le va bien en esta vida es porque hizo algo bueno. Y a quien le va mal es porque hizo algo malo. Él es de los que cuando pega un terremoto en una ciudad, luego lo primero que piensa es, o que dice, es, ¿qué habrán hecho esos para merecer tal terremoto? O es de los que piensa que el coronavirus le da solo a los que hacen cosas malas. O es de los que ve a una persona rica y próspera y dice, ¿qué habrá hecho esa persona para que Dios lo bendiga tanto? Esa es su pequeña visión de la vida. Y no hay otras posibilidades por las que alguien pueda sufrir o prosperar. Para él no hay otras posibilidades. Bildad no considera, por ejemplo, que muchas personas son ricas no precisamente por hacer cosas
buenas, sino por hacer maldades que son muy lucrativas. Realidad que nosotros vemos todos los días en donde vivimos y que la misma Biblia habla. En el Salmo 73 dice el salmista: tuve envidia. Ay, perdón. Yo no sé qué tengo aquí. Ora por mí para que no se me vaya ora por mí para que no se me vaya la voz. Porque la vez pasada me andaba quedando sin voz. Entonces les decía que es una realidad que vemos a los injustos también hacerse ricos, como el Salmo 73 dice. Tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Desde aquel entonces también prosperaban la gente que se hacía rica a costas del sufrimiento de otros, o malhechores. Bildad tampoco está considerando que muchos sufren no por algo malo que hayan hecho, sino por ayudar a otros. Como, por ejemplo, muchos doctores que se han enfermado o han muerto en este tiempo por atender a personas con coronavirus. Se les fue mal porque hicieron algo bueno, no algo malo. Entonces te estarás preguntando, a ver, espérate, entonces, ¿no siempre se cosecha lo que se siembra? ¿No siempre es así? La respuesta es, en esta vida no. No todos cosecharán lo que siembran. Pero en la vida que viene, después de la muerte, la Biblia es clara que sí. Hebreos 9:27 está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. La retribución en esta vida siempre será imperfecta, pero en la que viene, a Dios no se le escapará nada. Gálatas 6:7, hablando de esto. No crean ustedes que pueden engañar a Dios. Cada uno cosechará lo que haya sembrado. Por eso, ¿no? En esta vida no, pero en la que viene seguro no se le escapa nada a Dios. Pero volviendo a Bildad, en el mundo de este hombre no hay espacio para que alguien pueda sufrir en esta vida sin haber hecho algo malo para merecerlo. ¿Lo hay en nuestro mundo? ¿Lo hay en nuestra percepción del mundo? Porque esta manera de pensar nos va a hacer pedazos cuando llegue el dolor, porque además de cargar con el dolor de una tragedia, cargaremos con la condenación de haber hecho algo malo para merecer eso. Y nos sentiremos, además de cargar con eso, horrible, porque nos vamos a sentir abandonados también por Dios, si creemos lo que Bildad habla. O también está la otra cara. Esta manera de pensar puede hacer que cuando nos esté yendo bien en la vida, pensemos que es así porque hemos hecho todo bien y que Dios aprueba cómo estamos viviendo. Y puede no ser así. Puede no ser así. La abundancia terrenal no proviene necesariamente de una bendición divina, así como una tragedia terrenal no proviene necesariamente de una maldición divina. No debemos juzgar la condición espiritual de una persona solo por la abundancia o las tragedias que vive. No seamos como Bildad, que no está entendiendo aquí que su amigo Job no está cosechando lo que sembró. Y el sufrimiento que está enfrentando no es un castigo divino. Desde el principio se deja claro que esto no es un castigo divino y que Job es un hombre íntegro. Ok, entonces Job no está recibiendo lo que se merece. Pero espérate, alguien diría, oye, entonces ¿eso no sería decir que Dios está siendo injusto por permitir tanta injusticia sobre la vida de Job? Bienvenido al mundo de Bildad y a la mente de Bildad. Bienvenido, no es tan fácil como parece. Entonces, ¿Dios es injusto al permitir injusticias? En el mundo de Bildad,
Si Dios permite que algo malo le suceda a una persona que no merece ese dolor, Dios sería injusto. Pero ¿a poco no es una idea que el mundo que vivimos y nosotros mismos también luchamos con ella? ¿A poco no es una idea con la que nosotros también luchamos? ¿Nunca te has preguntado, por ejemplo, cómo puede Dios ser justo permitiendo que sucedan cosas horribles o trágicas a bebés inocentes? ¿Nunca te has preguntado? ¿O nunca te has preguntado cómo puede ser Dios justo y bueno si pudiendo Él detener los abusos y el dolor ahorita mismo, no lo hace? ¿Saben cuál es el problema de estas preguntas? Que insinúan que Dios es injusto al permitir sufrimiento temporal sobre personas inocentes. El problema es que cuando las hacemos, asumimos estas cosas. Asumimos por lo menos estas 3 cosas que voy a mencionar. Número 1, asumimos que el mundo en el que vivimos y que nosotros hemos moldeado no merece que sucedan este tipo de tragedias. O sea, si suceden abusos en este mundo, es porque nosotros mismos hemos producido sociedades de personas que solo piensan en satisfacerse a sí misma a costa de lo que sea y de quien sea. Si suceden catástrofes naturales, es porque nosotros mismos hemos usado mal los recursos naturales que Dios nos pidió gobernáramos bien cuando nos creó. Si hay enfermedades tan devastadoras y hereditarias, es porque no hemos tratado bien el cuerpo que Dios nos dio. No evitamos lo que deberíamos evitar y hacemos lo que no deberíamos de hacer con nuestros cuerpos. Pero cuando algo malo sucede en este mundo, levantamos el puño al cielo y gritamos: eres un ser cruel e injusto, sin darnos cuenta que el puño que usamos para apuntar al cielo es el mismo puño que usamos para arruinar todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Todo lo malo que vemos en este mundo no es producto de la obra de Dios, es producto de nuestras malas obras. Querer hacer responsable a Dios de las maldades que los seres humanos cometemos es como si alguien que es sorprendido robando carros abogue que el que merece ir a la cárcel es su papá y no él. Así de ridículos nos vemos culpando a Dios por las maldades y el dolor en este mundo. El mundo en el que vivimos merece las tragedias que recibe, e incluso peores tragedias. Pero Dios es bueno y está reteniendo más tragedias. Lucas 6:35. El Altísimo es bondadoso para con los ingratos y perversos. Palabra de Jesús. Él es bondadoso aún con la gente ingrata y perversa. Él está limitando. El mundo no está tan mal como debería de estar a la óptica de la Biblia. Dios retiene todavía más tragedias. Merece incluso peores tragedias que el coronavirus, pero Dios las retiene. Entonces, no es por ahí. No asumamos que el mundo en el que vivimos no merece este tipo de cosas. Otra cosa que asumimos mal cuando afirmamos que Dios es injusto al permitir sufrimiento temporal sobre personas inocentes es que pensamos que si Dios terminara con la maldad ahorita, Él demostraría ser más justo y más bueno. Si Él terminara ya con la maldad y con lo que produce dolor ahorita mismo. Pero fuera así. Es la pregunta, ¿fuera así? Ay, me equivoqué. Perdón. Supongamos que Dios decreta que acabará con el mal a la medianoche. ¿Quién de nosotros vería el amanecer? Lo dijo Norman Geisler. Y la verdad tiene mucha razón. ¿Quién de nosotros viera el amanecer si Dios esta misma noche acabara con toda la fuente del mal? Con todos los que producen dolor. ¿Quién de nosotros amanecería? Me gustaría ver en el auditorio, porque yo sé que varios de ustedes hubieran levantado la mano. Yo. Pero es mentira, no te engañes a ti mismo. Y aquí podemos asomarnos un poco.
con una de las respuestas de por qué Dios decide permitir tanto dolor y sufrimiento momentáneo a la humanidad. Lo hace para no aniquilarnos a todos, sino darnos la oportunidad de reconciliarnos con Él. Como dice 2 de Pedro 3:9, el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así es que no pensemos que si Dios acabara con la maldad en este momento, Él sería más justo y amoroso, porque no lo fuera así. Otra cosa que asumimos mal cuando afirmamos que Dios es injusto por permitir sufrimiento temporal sobre personas inocentes es que la vida terrenal es el medidor final de la justicia. Mira, la Biblia es clara en que Dios hizo a los seres humanos para existir eternamente. Eclesiastés 3:11, Él sembró la eternidad en el corazón humano. Él no nos hizo para que nuestra alma muriera. El cuerpo por causa del pecado muere en máximo 100 años pasaditos, pero nuestra alma no, y nuestro cuerpo va a ser resucitado. No nos hizo para ser temporales, nos hizo para ser eternos, y toda la Biblia está escrita con la premisa de que lo que vivimos en esta tierra es demasiado pasajero comparado con la eternidad que nos aguarda después de la muerte. Si tratamos de evaluar entonces los designios de Dios, observando solamente lo que sucede en esta vida terrenal pasajera, no nos van a dar las cuentas. Si queremos comprender los propósitos de Dios viendo solo este lado de la eternidad, que es pequeñísimo, jamás vamos a poder encontrarle sentido. Sería como juzgar si una película que dura 10 horas es buena o mala viendo solamente 1 o 2 segundos de ella. No se puede. No tienes referencia. Nuestra perspectiva es limitada para saber qué será mejor al final. Dios toma decisiones con base a la eternidad, no a la temporalidad de la vida terrenal. El sufrimiento no niega la existencia de Dios. Niega la existencia de un Dios que no permitiría el sufrimiento temporal para buenos propósitos eternos. Y ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia tiene buenos propósitos eternos en todo lo que permite y todo lo que hace. Así es este Dios. Entonces el sufrimiento no niega el sufrimiento temporal, la existencia de este Dios de la Biblia. Entonces, contrario a lo que piensa Bildad y los que creen en la doctrina de la retribución y los que creen en el karma, Dios sí puede permitir el sufrimiento temporal sobre alguien que no lo merece y aún así permanecer siendo justo. Como en el caso de Job, en el que Dios está permitiendo males injustos que no vienen de su mano, sino de la mano de unos ladrones, de un desastre natural, de una enfermedad, cosas que son parte del mundo caído en el que vivimos, pero Dios lo está haciendo porque a la larga lo que se está produciendo a través de este sufrimiento temporal va a demostrar en la eternidad que valió la pena. Vean la vida de Job. ¿Ustedes creen que en ese momento Job sabía que su sufrimiento temporal serviría para ser usado por Dios para reconciliar a millones de seres humanos con su Creador al leer su historia? ¿Ustedes creen que Job pensaba eso? Mi historia va a servir para que muchos conozcan al Creador del universo, ser salvos y disfrutar de Él para siempre. No. Sin embargo, Dios lo está usando y lo ha usado a través de las generaciones, lo está usando con nosotros y lo va a seguir usando. Estamos hablando de Él y espero que Dios salve a alguien a través de la predicación de su palabra, que en su palabra está la vida de Job. Ve lo que hizo Dios con el sufrimiento temporal de alguien que vivió muy poquito tiempo y sufrió. Ve lo que Dios está haciendo a través de esto. Este sufrimiento en la vida terrenal de Job no es el final de su historia, como para que digamos que es injusto. Es apenas el inicio de su historia. Job hoy, después de aproximadamente 3000 años de vivir esta calamidad, ahora
está con su Creador, disfrutando de la eternidad, y ahora ya entiende perfectamente cómo es que Dios pudo permitir este sufrimiento temporal en su vida y aún así permanecer siendo bueno y justo. Él ya lo sabe, ya está en la eternidad y ya conoce esto. Pero en este momento no lo sabía. Y ese es el trama de esta historia. Y ese es el trama también de nuestras vidas. Porque déjame decirte que en este mundo pasaremos por momentos donde lo único que nos podrá consolar será voltear a ver hacia la vida eterna que tenemos prometida en Cristo Jesús. Sea lo que sea que enfrentes hoy, repítete a ti mismo: esta tierra no será mi hogar final. Paul Tripp dijo esto, y ustedes dicen ahí en sus casas: amén, amén. Sea lo que sea que enfrentes, si es muy malo, recuerda, esta tierra no será tu hogar final. Estás de pasada y va a ser efímero, será como una mala noche en un hotel. O si estás disfrutando o estás pasando por algo bueno, recuérdalo, lo que estás disfrutando también va a ser temporal. También lo va a ser. Sea lo que sea que enfrentes hoy, repítete a ti mismo: esta tierra no será mi hogar final. No has llegado a tu hogar todavía. Recuérdalo. Y sigamos con la historia, para que veamos qué más puede pensar y producir alguien que ve las cosas como Bildad, alguien que cree en el karma y en la retribución. Fíjense las palabras de Bildad: seguramente tus hijos pecaron contra Dios, contra Él, y por eso el castigo estaba bien merecido. Notemos cómo convicciones equivocadas en Bildad también lo han convertido en una persona inflexible e insensible. Job ya estaba enfrentando el dolor de enterrar a sus 10 hijos. Hijos que recordemos que mientras ellos vivían, Job madrugaba para pedirle misericordia a Dios por la vida de ellos. Imagínate qué es lo que sintió Job cuando a Bildad se le ocurre animarlo con estas palabras: ay, seguramente tus hijos recibieron el castigo bien merecido. A lo mejor recordó todas esas mañanas que madrugó para presentarlos delante de Dios y pedirle por misericordia sobre sus hijos. Y a este hombre tan fácil se le hace abrir la boca y decir: no lograste nada, no sirvió para nada. Bildad, lo más perverso es que Bildad está haciendo esto porque piensa que está defendiendo a Dios. Piensa que Dios está de su lado y que está diciendo: ¿este qué se cree? ¿Se cree más justo que tú? Y muchas veces así lo hacemos nosotros también. Cuando nos convertimos en personas inflexibles e insensibles por tratar de defender a nuestro Dios, nos volvemos inservibles para los propósitos de Dios. Mientras sigamos siendo inflexibles e insensibles, seguiremos siendo inservibles para servir a Dios. Ve la vida de Jesús, lee los evangelios y ve cómo Jesús trataba a las personas cuando estaban llenas de dolor. Ve lo que Jesús hacía cuando alguien moría. Aún a su amigo Lázaro lo lloró sabiendo que lo iba a resucitar, porque era una persona sensible al dolor de las personas. Es lo que vino a hacer Él, a librarnos de todas estas consecuencias del pecado. Así es que no podemos vivir como Bildad, no podemos ser inflexibles o insensibles, porque nos vamos a volver inservibles para Dios, para la obra de Dios. Y vamos a las siguientes palabras. Pero si oras a Dios y buscas el favor del Todopoderoso, si eres puro y vives con integridad, sin duda que Él se levantará y devolverá la felicidad a tu hogar. Aunque comenzaste con poco, terminarás con mucho. Bildad, como cree que su amigo Job está enfrentando esto por pecador, pues está invitando a su amigo a arrepentirse y a buscar a Dios.
Pero notemos la manera en que quiere convencer a Job de buscar a Dios. Bildad le está ofreciendo a Job buscar a Dios para que Dios lo haga feliz y le dé prosperidad material. Es lo que le está diciendo. Si buscas a Dios, si te portas bien, Dios te va a recompensar y te va a ir muy bien. Dios cumplirá los deseos de tu corazón. Dios cumplirá todos tus sueños. Si te entregas a Jesús, todos tus problemas quedarán resueltos. Resumen, no sigas a Dios por lo que Él es, sino por lo que Él te da. ¿Alguna vez te han invitado a buscar a Dios usando este tipo de argumentos? ¿Alguna vez hemos invitado a otros a buscar a Dios usando este tipo de argumentos? Si es así, debemos arrepentirnos y pedirle perdón a Dios. Verás, la Biblia enseña que para entrar en el reino de Dios nos es necesario pasar por muchas tribulaciones. Hechos 14:22. También se describe a los creyentes que están ya en el cielo como personas que han salido de una gran tribulación en Apocalipsis 7:14. Nuestro mismo Salvador no nos ha prometido una vida fácil y libre de preocupaciones. Más bien nos ha dicho que estemos listos para tomar nuestra cruz y seguirlo. Mateo 10:38, palabras de Jesús. Quien quiera seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Las religiones dicen, obedece y alaba a Dios para que te vaya bien. Todas las religiones tienen esa base. Haces algo bueno para que te vaya bien. Pero el cristianismo dice, obedece y alaba a Dios aunque te vaya mal. Aunque te vaya mal. Obedecemos y alabamos a Dios por lo que Él es, no por lo que Él nos da. Y lo hacemos cuando nos va bien. Y lo hacemos cuando nos va mal. Esa es la realidad. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Y esa es la fe que Él produce en aquellos que lo han visto y lo han admirado y han tenido ojos y un corazón para amarlo sobre todas las cosas. Alguien que lo obedece y lo alaba aunque le esté yendo mal. De esa magnitud es lo que Él puede hacer en el corazón de alguien, como lo hizo en la vida de Job, como lo quiere hacer en nosotros. Y sigamos con la historia. Vamos a los versos 8 al 10. Job, solo pregúntale a la generación anterior. Presta atención a la experiencia de nuestros antepasados. Porque nosotros nacimos apenas ayer, Job, y no sabemos nada. Nuestros días sobre la tierra son tan fugaces como una sombra. Sin embargo, los que vivieron antes de nosotros te enseñarán y te enseñarán la sabiduría de antaño. ¿Recuerdan que Elifaz, el otro amigo de Job, que habló antes de Bildad, para defender su punto de que Job había hecho algo malo y por eso estaba sufriendo, contó hasta que tuvo una visión en la noche? ¿Recuerdas? Bueno, pues Bildad escuchó a Elifaz decirle eso a Job. Y lo que está haciendo aquí es tratar de ser todavía mejor que Bildad. Y lo que le está diciendo a Job es, mira, yo no te voy a hablar de cosas ya sobrenaturales. Eso ya te las dijo Elifaz. Yo vengo a ofrecerte la experiencia y la sabiduría de nuestros ancestros. Esto es lo que nuestros antepasados han creído, Job. Sería sabio si los escuchas. Se oye como un buen consejo, ¿no? Escuchar a los viejos. Por supuesto, es un buen consejo. Pero en este caso no lo es. ¿Por qué? Porque lo que afirmaban estos antepasados es contrario a lo que la Biblia enseña. No todo el sufrimiento en esta vida viene de la retribución o del karma. No todos reciben lo que merecen en esta vida. Ya lo explicamos. Es sabio escuchar la sabiduría de nuestros ancestros y conocer las razones de sus tradiciones y escudriñarlas. Pero nada de eso está por encima de lo que la Biblia afirma, mis hermanos. Aquí hay algo para nosotros. Es más importante lo que la palabra de Dios dice
que lo que las experiencias y las tradiciones dicen. Jesús dijo en Lucas 21, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Las verdades eternas reveladas en la Biblia siempre van a tener vigencia, pero las tradiciones y las experiencias de los hombres siempre deben ser cuestionadas. Siempre. Es más importante lo que la palabra de Dios dice que lo que las experiencias y las tradiciones dicen. Vamos a los siguientes versos. Aquí voy a poner la sección más larga. La voy a leer, a lo mejor batallas para leerla en tu pantalla, pero bueno, lo voy a leer yo. Sígueme con tus oídos. De los versos 11 al 19. Dice, Bildad le está diciendo a Job todavía, ¿pueden crecer altas las cañas del papiro donde no hay pantanos? ¿Pueden crecer en abundancia las hierbas del pantano donde no hay agua? Cuando están floreciendo y aún no están listas para ser cortadas, empiezan a marchitarse más rápido que la hierba. Lo mismo les ocurre a todos los que se olvidan de Dios. Las esperanzas de los que viven sin Dios se evaporan. Su confianza pende de un hilo. Se apoyan en una tela de araña. Se aferran a su hogar para sentirse seguros, pero esa seguridad no durará. Intentan retenerla con firmeza, pero no permanecerá. Los que no tienen a Dios parecen una planta frondosa que crece al sol y que extiende sus ramas por el jardín. Sus raíces penetran entre las piedras y se sujetan a las rocas. Pero cuando se la arranca de raíz, es como si nunca hubiera existido. Así termina su vida, y del suelo brotan las otras plantas para reemplazarla. Sencillo. Para ilustrar mejor su punto de que Job está cosechando lo que sembró, al recibir este mal, Bildad le da ejemplos de la vida de las plantas y de los insectos. Mira, Job, así como ciertas plantas pueden florecer por un tiempo, pero al final se marchitan si no echan raíces profundas, así es tu vida, Job. Por un tiempo floreciste, pero ahora se está demostrando que realmente no andabas bien con Dios. No tenías bases firmes. Tu vida tu vida, haz cuenta que le estoy diciendo, tu vida de riquezas y prosperidad eran como una casa que se sostenía en una telaraña. Era una pantalla nada más. Bildad sigue aferrado en que Job está cosechando lo que sembró. Eso es lo que está diciendo aquí. Y vamos a los últimos 2 versos. Y dice, estos 2 versos dice Bildad. Sin embargo, mira, Dios no rechazará a una persona íntegra, tampoco dará una mano a los malvados. Él volverá a llenar tu boca de risas y tus labios con gritos de alegría. Los que te odian se vestirán de vergüenza, y el hogar de los malvados será destruido. Bildad termina su discurso tratando de darle esperanza a Job. Pero veamos cómo lo hace. Es como si le dijera, Job, has vivido como un hipócrita delante de Dios. No sé en qué fallaste, pero Dios te está castigando por eso. Pero si te arrepientes y vives de aquí en adelante, ahora sí una vida íntegra de verdad, Dios te va a recibir y va a llenar tu vida de felicidad de nuevo. Bildad sigue aferrado a su doctrina de la retribución o al karma y le aconseja a Job, si te está yendo mal, es porque te has portado mal. Si te portas bien, entonces de aquí en adelante te puede ir bien. ¿De qué le sirve eso a quien en su presente le está yendo de la patada? ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve ese tipo de mensaje? Para Bildad, que Dios esté acompañando a alguien en medio de su dolor es algo imposible. Porque para él, todos los que están sufriendo dolor están pagando por un mal que hicieron, y Dios no puede estar cerca de alguien que comete ese tipo de maldades.
Y aquí está la reflexión más grande para mí de este capítulo. Si creemos en la retribución o en el karma, creeremos que el favor de Dios sobre nosotros llegará solo cuando hayamos arreglado nuestra vida o cuando hayamos pagado por nuestras culpas. Veremos a Dios como ese ser distante que podremos conocer ya que hayamos arreglado nuestra vida, ya que hayamos transitado por nuestro camino angosto. Al final de ese camino no lo veremos como la puerta, como alguien que puede caminar junto a nosotros para ayudarnos a transitar por ese camino angosto. Lo veremos como aquel que está al final. Lo veremos como aquel padre que le dice a su hijo: ya que aprendas a nadar, o ya que aprendas a nadar solito, vienes para que puedas ser acreedor a juntarte conmigo. No lo vemos como ese padre que se avienta a la alberca para agarrarlo y enseñarle, y cada vez que se hunde volverlo a levantar. No lo vemos así. ¿Por qué? Porque tenemos que merecerlo. Tenemos que merecerlo. Y vivir así es infernal para tu espíritu. Es vivir sin gracia. Es vivir por obras. Y es lo que Jesús vino a lograr por nosotros, no lo que nosotros logramos para Él, lo que nos permite acercarnos a Él y disfrutar de su compañía, para que Él nos ayude a andar por el camino angosto, porque no podemos andar sin Él. No podemos, no tenemos la capacidad ni la fuerza. Y la buena noticia es esta: sí se puede caminar junto a Dios aún en el dolor. Sí se puede. Bildad no lo comprendía, Job tenía dudas. Bildad lo negó, pero la escritura es clara: sí se puede caminar junto a Dios en el dolor. Dios está usando la vida de Job para mostrarnos precisamente eso. Aquí es un hombre que lo ha perdido todo en esta vida, que tiene razones de sobra para apartarse de Dios, pero no lo hace. Aquí es un hombre deprimido, sin esperanza, lleno de dolor, pero aún así no desiste en buscar a su Dios. ¿Por qué? Porque es Dios mismo el que lo hace no apartarse de Él. Ahí está Dios con Job. Ahí está. Y esa es una reflexión bien grande mientras estás leyendo Job y mientras seguimos avanzando. Nunca veas que Dios se apartó de Job. Siempre está con él. Su Dios no se fue cuando las cosas se empezaron a poner mal. Él ha estado todo ese tiempo ahí con él. Es su Dios el que no lo ha dejado ni lo dejará. Es su Dios el que ha podido hacer que su fe se mantenga. Porque la fe es un regalo, no venía de Job, era un regalo de Dios. Le dio esta fe fuerte que podía mantenerse aún en la adversidad. Es su Dios el que lo sigue manteniendo con vida, aun cuando él no tiene fuerzas para vivir. Es su Dios el único que está llorando junto a él, el único que no lo ha abandonado ni lo abandonará, el único que no se apartará de él, el único que permanece y permanecerá fiel. El único que estará con él hasta el fin del mundo. Y espero que esto sea de aliento para quien está pasando por un momento como el que Job pasó, donde tienes que confiar en que Dios está contigo, aunque no lo sientas, aunque no lo veas, aunque nada te haga sentido, aunque no encuentres la manera en que Dios pueda usar para bien lo que estás viviendo. Ahí en tu dolor, ahí en tu duda, ahí en tu desesperanza, Dios está acompañándote y te está dando las fuerzas para seguir viviendo un día a la vez, como se las dio a Job.
Las aflicciones extraordinarias no siempre son el castigo de pecados extraordinarios. A veces son pruebas para gracias extraordinarias. Matthew Henry, me gustó muchísimo esa frase de Matthew Henry. Y para ilustrarla mejor, vamos a ir a Lucas 9, a Juan 9, los primeros 3 versos, para que veamos cómo se vio esto que estamos viendo aquí ejemplificado de las mismas palabras de Jesús. Dice esta sección de versos, dice esta sección de versos: Jesús vio a su paso a un hombre que había nacido ciego. Sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿por qué ha nacido ciego este hombre? ¿Por el pecado de sus padres o por su propio pecado? Jesús les contestó: ni por su propio pecado, ni por el de sus padres. Fue más bien para que en él se demuestre lo que Dios puede hacer. ¿Notan aquí que los discípulos de Jesús tienen la misma teología de debilidad? La teología del karma. Ellos dicen: si este hombre nació ciego, es porque él hizo algo malo, o de plano sus padres hicieron algo malo. No pueden concebir el sufrimiento sin una causa de un acto malo anterior. Pero vean cómo le da en la torre Jesús al pensamiento del karma. Jesús responde: pues ni él ni sus papás hicieron algo malo para merecer esto. Él está así para que Dios sea glorificado en su circunstancia. Y sabes, a lo mejor esa es la palabra que alguien de ustedes necesita escuchar hoy. Dios quiere usar ese momento tan difícil por el que estás viviendo para manifestarse de manera gloriosa a través de ti. Para que así como estás experimentando un dolor extraordinario, experimentes también de manera extraordinaria la gracia, la bondad y el poder de Dios durante tu prueba. Eso seguramente le hubiera sido de aliento a Job, y espero que haya sido de aliento para ti si lo necesitabas escuchar. Vamos terminando, pero no quiero terminar sin meditar un poquito en esto. ¿Saben cómo es que podemos estar seguros, los creyentes en Cristo, de que cuando algo malo nos sucede, no puede ser porque Dios nos está castigando? Porque todo el castigo que merecíamos, todo el castigo divino que merecíamos, ya lo pagó nuestro Salvador en la cruz. Castigarnos para Dios el Padre sería como decirle a su Hijo Jesucristo: lo que hiciste en la cruz por ellos no fue suficiente. También tengo que castigarlos a ellos, no nada más a ti. Y eso fue una aberración. Jesús dijo: consumado es. Ya no hay culpa que saldar. Todo está pagado. Pero alguien diría: oye, pero la Biblia no dice que Dios disciplina a sus hijos. En Hebreos se nos dice esto. Dios reprende a quien toma por hijo. Y claro, Dios puede disciplinarnos y nos disciplina para formar cosas buenas en nosotros, pero no lo hace para hacernos pagar la culpa por algo que hicimos. Lo hace para que podamos ser moldeados a su imagen. Así es que los creyentes en Cristo podemos estar tranquilos que cuando algo malo nos sucede, Dios lo puede estar usando y lo está usando para nuestro bien o para cambiar áreas débiles en nosotros.
Pero no lo está haciendo porque está enojado con nosotros y nos quiere hacer pagar por ello. No lo está haciendo por eso. ¿Y qué de los que no tienen a Cristo? Debería preguntarse alguien. Bueno, ahí sí cambia la cosa. La Escritura dice, Jesús dijo en Juan 3:36, el que se rehúsa a creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. No quiero ser insensible contigo, pero si no has abrazado a Cristo como tu Salvador y no estás viviendo bajo su señorío, la Biblia enseña que Dios está enojado contigo. Tan enojado como estaría un juez con un criminal frente a él, con todas las pruebas de que es culpable. Así estás delante de Dios. Pero la buena noticia del Evangelio nos revela que Jesús, el Hijo de Dios, vino a pagar la culpa de nuestros crímenes en la cruz. Y el que reciba lo que Jesús hizo podrá ser justificado delante de Dios, el gran juez. Quien reciba lo que Jesús hizo por él podrá hacer las paces con su juez. Conviene que recibas ese regalo de Jesús hoy. Y lo puedes hacer por fe, depositando toda tu confianza en Él, depositando todo tu corazón en Él, que confíes en Él, que te entregues a Él. Conviene que lo hagas. Si estás en Cristo entonces y estás pasando por cosas dolorosas porque no somos inmunes a ella, no puede ser porque Dios está haciéndote pagar por tus maldades, porque eso ya lo hizo tu Salvador en la cruz. Claro que lo está haciendo para formar otras cosas, pero no puede ser porque está Dios queriendo abandonarte. Y si no estás en Cristo y estás pasando por cosas dolorosas, amigo o amiga, tú estás caminando por la vida por tu cuenta. Muchas de estas cosas que te están sucediendo son consecuencias de tus actos. Algunas otras son porque vivimos en un mundo caído, lleno de injusticias, de enfermedades, de virus y de todo tipo de problemas. Pero algo sí te puedo asegurar esta mañana. No tendrás más fortaleza y consuelo para lidiar con tus problemas sin Cristo que con Cristo. ¿Por qué no vienes a Él hoy? ¿Por qué no le recibes hoy? Vamos orando. Señor, muchos hemos vivido con esta teología del karma, con esta teología de vildad, Señor, creyendo que lo bueno que tenemos es porque no lo merecemos y creyendo que las cosas malas que nos suceden a nosotros o a otros, todas son porque hiciste algo malo. Oh Señor, nos arrepentimos de eso. Nosotros no somos jueces de nadie. Ciertamente tú infliges castigo, Señor. También, Señor, porque no te agrada el mal. Ciertamente también disciplinas a tus hijos. Pero hay una realidad, Señor. Tú no quieres que caminemos solos en el dolor. Tú quieres que nos demos cuenta que tú puedes estar con nosotros en el dolor. Ayúdanos, Señor, a caminar junto a ti. A los que te conocemos, Señor, danos ánimo y danos fuerza, Señor. Tenemos el ejemplo de Job. Pasó cosas mucho más horribles a lo mejor que todos los que están escuchando esto. Y aún así, Señor, en todo su dolor, le diste la fuerza para vivir un día a la vez. Oh, Señor, a mis hermanos, a mis hermanas afligidas, a mis hermanos que sienten que no pueden más, dales esa fuerza, Señor. Dales esa fe que persevera hasta el fin. Aunque no te puedan sentir, Señor, sé tú con ellos. Ayúdales, Señor, en su debilidad. Y, Señor, al que no te conoce, Señor, hazle sentir el temor de andar en esta vida sin ti. Oh, Señor, que el mundo no los deslumbre, que esta vida pasajera no los deslumbre.
que se sientan inseguros sin ti, para que corran a ti con todas sus fuerzas, Señor. Para que se arrepientan de sus pecados y te abracen como su suficiente Salvador. Y que sepan que en ti no solamente hay perdón, sino hay nuevo nacimiento, hay nuevos deseos, Señor. Que tú puedes hacer la obra completa de salvación. No solo perdonar nuestros pecados, sino sanarnos de nuestros pecados y hacernos desearte más a ti que cualquier cosa, Señor. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. En tu nombre. Amén. Pues Dios les bendiga, hermanos. Hasta que nos volvamos a ver en esta prueba, Dios está con nosotros. Te pido sigas conectado, no te despegues de tus actividades semanales con nosotros. Somos una iglesia, somos el cuerpo, la iglesia no está cerrada. Los auditorios han cerrado, nosotros no hemos cerrado. Mantente en contacto con tus hermanos, oremos unos por otros, animémonos unos a otros al amor y a las buenas obras. Estemos al tanto, velemos unos por otros, llevemos las cargas los unos de los otros. Y nos vemos mañana a las 8 de la noche, mañana lunes, en la charla pastoral para la actualización de cada semana que el pastor Héctor y yo les damos en nuestro grupo privado de Facebook. Dios les bendiga, estamos en contacto. Acuerden, oren por nosotros. Un abrazo, mis hermanos.